No habla porque es tonta, dijo su madrastra al entregarla, empujándola como si fuera una cabra sin dueño. Las manos atadas con soga de cerdo, el cabello cubriéndole los ojos como si también eso le robara la voz. Tenía 14 años y nunca gritó ni cuando la quemaron con la cuchara, ni cuando la encerraron con los ratones, ni cuando el cura dijo que era un castigo del demonio. Nadie le enseñó palabras. Nadie le dio una historia. Pero cuando el trato fue hecho y los hombres de la misión la entregaron al apache que esperaban asustar, algo en él no se dobló. El guerrero llamado Naco no la tocó. Solo la miró. Luego caminó, y ella caminó detrás. Le ofrecieron 3 mantas y pólvora por devolverla, pero él no regresó. Esa noche, acamparon entre piedras calientes, y cuando ella temblaba de frío, él no la arropó como un héroe de cuentos, sino que le dejó su manto en el suelo entre los dos. Ella no supo cómo agradecer, porque jamás le enseñaron eso tampoco. Solo se quedó despierta toda la noche escuchándolo respirar. Al amanecer, él tallaba madera sin decir nada. Ella lo observaba en silencio, como si los dos compartieran el mismo idioma callado. Cuando un coyote se acercó a la fogata y ella se paralizó, él arrojó una piedra sin moverse del lugar. No hubo gritos, no hubo órdenes. Solo un leve asentir de cabeza que ella entendió como «estás a salvo». En los siguientes días, Naco no preguntó por qué no hablaba. No la obligó a cocinar, ni a servir, ni a sonreír. Le enseñó a encender fuego con piedras, a moler maíz con sus propias manos. Y una vez, cuando ella le tendió agua en una taza de barro que se rompió al tocar sus dedos, él no se enojó. Solo dijo, con voz profunda pero sin enojo: «También el barro necesita tiempo para hacerse fuerte». Ella no respondió. No podía. Pero esa noche, cuando él le dejó un trozo de piel suave para cubrirse los pies, ella hizo algo que nunca antes había hecho con nadie. Le sostuvo la mirada, y él entendió. Porque a veces las niñas que nunca gritan son las que más han querido hacerlo. Nadie había escuchado su silencio antes, pero ahora, su mundo no comenzaba con palabras. Comenzaba con un guerrero que no temía al silencio. Y por primera vez, ella no temió tampoco. En las montañas donde el viento parecía hablar más que los hombres, Naco caminaba siempre delante, y ella lo seguía, ligera como una hoja seca. Nunca le preguntó su nombre ni de dónde venía. No porque no le importara, sino porque entendía que algunos nombres se rompen si se pronuncian demasiado pronto. Cuando cazaba, le dejaba a ella las primeras migas del conejo asado. Cuando tejía junto al fuego, apartaba sus manos para que ella lo intentara también. Cada gesto era enseñanza, pero sin imposición. Y así, día tras día, ella comenzó a caminar un poco más cerca, a dormir sin sobresaltos, a no esconder las manos cada vez que él levantaba las suyas. Una mañana, mientras recogían raíces junto al río, Naco dibujó sobre la arena con una rama, una figura de mujer junto a un árbol, y un sol sobre ambos. La miró con una ceja alzada, preguntándole sin palabras si entendía. Ella asintió apenas, y se atrevió a tomar la rama para dibujar un pequeño punto junto al sol. Era ella, un punto, pero ya no perdido. Él sonrió. No una sonrisa ancha, sino leve, casi invisible, como si sonreír fuera tan raro como hablar. A esa hora, el silencio entre ellos no era vacío, sino lleno de respeto, de tiempo, de aprendizaje. Una noche escucharon voces a lo lejos, soldados de la misión buscando esclavas fugitivas. Ella se encogió, las rodillas al pecho, los ojos clavados en las sombras. Naco apagó el fuego con su pie y se quedó inmóvil como una roca. No la tocó, no la cargó ni la escondió. Solo se sentó cerca, tan cerca, que su cuerpo bloqueaba la luz de la luna sobre ella. Cuando las voces se alejaron, él no dijo, «Ya pasó». No dijo nada. Y eso fue suficiente. Más tarde, ella tomó su cuchillo de piedra, lo que jamás había osado hacer, y cortó la cuerda que aún llevaba atada en el tobillo. Luego la arrojó al fuego,
como un acto de entierro. Naco no celebró, solo la observó, y por dentro supo que algo había nacido en ella, no una voz, pero sí una voluntad. Porque lo que la madrastra, el cura y la soga no lograron arrancar, Naco lo había despertado. La libertad de ser escuchada sin tener que hablar. Y cuando él susurró esa noche al fuego, sin esperar respuesta, ella movió la cabeza una sola vez. Porque el silencio, en manos correctas, también es una conversación. La primera vez que ella lloró frente a Najco, no fue por miedo ni por dolor, sino por gratitud. Y él no dijo nada. Solo le extendió un cuenco de madera lleno de agua tibia, como si ofreciera no solo alivio, sino también el derecho a sentir. Fue al amanecer, cuando la escarcha aún cubría las hojas y el humo del fuego bailaba hacia el cielo. Ella se despertó sobresaltada por un sueño donde su lengua sangraba cada vez que intentaba hablar. Al abrir los ojos, encontró a Najco tallando figuras en madera, animales, raíces, estrellas. Pero uno le llamó la atención: una pequeña mujer sin boca, de pie frente a una hoguera. Al mirarla, algo en su pecho se rompió sin ruido. Las lágrimas corrieron y él no apartó la vista, pero tampoco se acercó. Simplemente puso el cuenco sobre la piedra junto a una tela limpia. No necesitaba consolarla, porque sabía que en los ojos de quien ha sido forzado al silencio, cualquier gesto mal dirigido puede sonar como una orden. Después de secarse el rostro, ella tomó el cuenco con ambas manos, lo bebió como si fuera un juramento y lo sostuvo contra el pecho. Y entonces lo entendió. Naco no la protegía como a una flor rota, la trataba como a una semilla enterrada. Más tarde, mientras preparaban raíces cocidas, ella buscó un trozo de corteza y comenzó a escribir con carbón. No palabras exactas, sino símbolos, dibujos, ideas. Él observó en silencio como si estuviera viendo a una estrella decidir cuándo volver a brillar. Cuando terminó, le mostró su obra. Un ojo llorando, una niña con grilletes, una figura con capa roja rompiendo los barrotes. Naco asintió con solemnidad. Esa noche, colocó el dibujo dentro de su saco de viaje, junto a sus flechas, como si fuera un amuleto. Ella se sorprendió, pero él le dijo con los ojos: «Esto no es pasado, es poder». A partir de ese día, cada noche ella dibujaba algo, y cada mañana él lo guardaba. El fuego entre ellos ya no era solo para cocinar o calentar, sino para sellar cada símbolo que ella creaba. Una noche dibujó un corazón partido en dos. Najco tomó la otra mitad y talló en ella una luna creciente. Se lo entregó. Ella entendió. No se trataba de curar lo que le hicieron. Se trataba de crear lo que nadie más se atrevió a imaginar. Un lugar donde el silencio fuera semilla, no castigo. Los días se tejían en un hilo de ternura silente. Pero una mañana, las huellas en la tierra contaron otra historia. Alguien había estado allí. Najco lo notó primero. Una rama rota con torpeza, pasos que no eran suyos ni de ella, y una pluma de sombrero blanco clavada en el lodo como una amenaza. Ella palideció al verla, y sus manos, tan firmes desde que comenzó a dibujar, temblaron como si los recuerdos se hubieran soltado de sus amarras. Era del alguacil. Aquel que aprobó su entrega como castigo por no hablar. Aquel que dijo: «¿De qué sirve lo que no se dice?». Naco la miró sin hablar, pero fue ella quien se levantó. Tomó el cuchillo pequeño con el que cortaba raíces y señaló la entrada del campamento. No iba a huir, no otra vez. Esa noche no encendieron el fuego. Najco tendió pieles húmedas sobre la cabaña para amortiguar el olor y la luz. Ella preparó una mezcla de hierbas que él dejó en la entrada, como si cada rama tuviera algo que decir en su defensa. Y esperaron. Cuando los pasos llegaron, 3 hombres, botas pesadas, risas cargadas de autoridad, ella no se escondió detrás de Naco. Salió primero. No gritó, no suplicó. Solo alzó en alto la pequeña estatua de madera que Najco había tallado de ella. Sin boca, sí, pero con fuego en las manos. Los hombres se burlaron.
Uno dijo que venían por la propiedad muda. Pero cuando Nahco salió detrás de ella con el arco apuntando, no a matar sino a proteger, algo en el aire cambió. «No tienes voz», dijo el más viejo, «pero ahora parece que tienes dueño». Ella se adelantó. Rompió el símbolo de madera en dos y colocó una mitad frente a los hombres. Luego se llevó la otra mitad al pecho. Era su forma de decir, «No soy de nadie. Si me quedo es porque elijo quedarme». El alguacil la reconoció, pero ya no era la misma niña entregada en una plaza. Ahora era mujer con fuego propio. «Si se la lleva», dijo Nahco, por fin hablando, «no vivirá para escucharla». Silencio. El viento se llevó la amenaza, y los hombres retrocedieron. No entendieron lo que ella era ahora, pero sí entendieron lo que habían perdido el derecho de nombrar. Cuando se fueron, ella cayó de rodillas, no por miedo, sino porque supo que había roto algo más fuerte que las cadenas. El ciclo del miedo. Nadie volvió a buscarla después de eso. Porque el silencio, cuando se defiende de pie, ya no es silencio. Es respuesta. Esa noche no durmieron. No por miedo, sino porque el corazón aún latía como tambor de guerra vencida. Nahco cocinó en silencio, usando las pocas raíces dulces que ella misma había recolectado días atrás. Ella se sentó en el umbral, la mitad de la figura rota entre sus manos, tallándola una vez más, pero esta vez con nuevos rasgos, una boca dibujada, no grande, no abierta, solo presente, como promesa. Nahco la observaba de reojo. Sabía que ella no había perdido la voz por accidente, la había guardado. La había escondido porque el mundo le había enseñado que hablar era peligroso. Pero ahora, sentados entre el humo leve de la comida y el susurro del bosque, el peligro ya no era una sombra, sino una elección. «¿Te llamas algo?», preguntó él. Fue la primera vez que tocó esa pregunta. Ella lo miró, la cara iluminada por el reflejo del fuego, y después de unos segundos, con los dedos, dibujó en la tierra 3 letras que él no reconocía. «Tza». Nahco repitió el nombre como si fuera una canción antigua. «Tza». Ella asintió. Él cerró los ojos, saboreando el peso y la ligereza de esa sílaba. «En mi idioma», dijo al fin, «Tza» significa «donde el río empieza». Ella no lo sabía, pero en ese instante sintió que su nombre había encontrado raíces en otra tierra, en otro hombre, en otro significado. No era una niña entregada, ni una sombra sin historia. Era río, y río no se entrega, se busca. Al día siguiente, Nahco le mostró una piedra tallada con símbolos lakota. Era una piedra de ceremonia, usada para nombrar a los que llegaban sin nombre. «No tienes que usarla», dijo. «Pero si quieres, podemos grabar ahí tu «tza» para que la tierra también lo recuerde». Ella tomó la piedra y por primera vez acercó su boca a la de él. No fue un beso. Fue un aliento compartido, un roce leve como oración. Luego, con manos firmes, comenzó a tallar la letra T. No porque el mundo lo exigiera, sino porque ella estaba lista para dejar que su silencio tuviera forma. Esa tarde, Tza aprendió a lanzar piedras planas sobre el río. No siempre rebotaban, pero cada una dibujaba un pequeño eco en el agua. Nahco le dijo que cada rebote era una voz que el mundo finalmente escuchaba. Y Tza, por primera vez en su vida, rió, no porque se sintiera libre, sino porque había elegido su propio ruido. El sonido de cascos no tardó en llegar. Lo supieron por la forma en que los pájaros huyeron del borde del bosque. Tza se quedó inmóvil, con la piedra aún en la mano. Nahco, en cambio, se levantó con lentitud, sin miedo, como si supiera que ese momento llegaría. «¿Es él?», preguntó sin palabras, solo con la mirada. Tza asintió. El hombre que la había entregado venía por ella. No porque la quisiera de vuelta, sino porque el mundo no soporta cuando lo que fue marcado como débil encuentra dignidad. Cuando lo quebrado comienza a enderezarse, siempre aparece quien lo quiere destruir otra vez. El patrón, don Marcelo,
Descendió del caballo como si aún le perteneciera cada grano de tierra. Traía una vara de mimbre en la mano, lo mismo con lo que la había golpeado años atrás para castigar sus silencios. «Vengo por lo que es mío», dijo sin ver a Najco, sin mirar siquiera a Tza como persona. Najco no contestó. Solo se giró y entró a la cabaña. Don Marcelo sonrió con burla. «¿Lo ves? Ni para defenderte sirve. Los salvajes no tienen honor». Pero cuando el apache volvió a salir, lo hizo con la piedra en la mano. No su lanza, no un arma, solo la piedra con el nombre de Tza grabado. «Esto», dijo en voz baja pero firme, «es lo que ella me dio. No tú, no la compraste, no la criaste, no la llamaste, así que no es tuya». Don Marcelo rió con desprecio y avanzó con la vara en alto. Tza dio un paso atrás por reflejo, pero Najco no se movió. «Pégame a mí», dijo, «si crees que aún puedes romper el silencio de alguien con golpes». La vara descendió, pero no tocó carne. Porque en un movimiento inesperado, Tza se interpuso. No por valentía, sino por memoria, y al hacerlo, gritó. No una palabra, no un nombre, solo un grito seco, visceral, de esos que arrastran años de miedo comprimido. Don Marcelo se congeló, como si esa voz, tan temida y olvidada, lo hubiera desarmado más que cualquier arma. Najco tomó la vara de su mano temblorosa y la partió en dos. «Ahora entiendes», dijo. «El silencio también ama, pero cuando grita, nadie sobrevive igual». Don Marcelo no pidió perdón, solo retrocedió, más vencido por ese grito que por cualquier golpe. Y se marchó. Mientras el viento, cómplice de los que renacen, se llevó la mitad de esa voz hacia el río. Esa noche, el fuego del hogar no crujía con miedo, sino con algo nuevo. Espera. Tza no había vuelto a hablar desde el grito, pero algo se había roto por dentro, y no era fragilidad, sino una pared. Najco no le preguntó nada. Le sirvió la sopa como siempre, la miró como siempre, pero sus ojos estaban más quietos, como si esperaran algo sin urgencia. Ella bajó la mirada al cuenco, y lo sostuvo como quien sostiene una vida que por fin le pertenece. Afuera, la luna se había alzado sin nubes, llena como si quisiera ver todo sin esconderse. Fue entonces cuando Tza se levantó, caminó al rincón donde Najco guardaba las piedras, y buscó la suya, la que él le había tallado. «Tza», decía, pero ella se agachó con esfuerzo, y con una pequeña punta de madera quemada comenzó a rasparla. Najco se incorporó, alerta. «¿Qué haces?», susurró sin tono de reproche. Ella no respondió con voz. Solo raspó una letra, la Z, con fuerza. Luego la T. Dejó solo la A. Y en ese momento, volvió a mirar al apache. Él entendió. Esa no era ella. Nunca lo fue. Ese nombre, ese sonido, era lo que otros le habían puesto porque nunca se atrevió a decir el verdadero. Y entonces escribió en la piedra con lentitud otras 3 letras. Najco leyó en silencio. Lua. No preguntó su origen, no preguntó por qué, porque el acto mismo de escribirlo era todo lo que necesitaba saber. Ese era el nombre que ella nunca pudo decir. Y ahora lo traía de regreso. Lua, repitió él con reverencia, no como quien nombra, sino como quien recibe un regalo. Tza, no, Lua. Cerró los ojos. Por primera vez en años, tenía un nombre que dolía menos que el silencio, que no era el eco de un castigo, sino una semilla. Al día siguiente, cuando fue al río, escribió ese nombre en la arena, lo vio disolverse con el agua, y no sintió pérdida, sintió inicio. Porque quien puede nombrarse, puede quedarse, puede construir, puede amar. Esa noche, Najco le entregó otra piedra, una blanca, lisa. Ella la miró confundida. «Para que escribas lo que sigue», dijo él, «sea lo que sea». Y Lua sonrió, no con la boca, con los ojos, con el pecho que ya no dolía, porque ese era su nombre, y todo lo demás apenas empezaba.
El eco de su nuevo nombre apenas comenzaba a germinar, cuando los pasos del pasado volvieron a pisar la tierra blanda de su libertad. No traían polvo ni advertencia, solo el crujido de hojas bajo botas caras y el olor agrio de lo que ella creyó haber dejado atrás. El comerciante que la había entregado como castigo, el mismo que había dicho que su silencio no valía ni una cuerda, se presentó ante la cabaña con 2 soldados blancos a cada lado y una sonrisa de humo en los labios. «Solo vengo a recuperar lo que es mío», dijo. Najco no respondió. Permaneció en pie, con la espalda recta, sin mover un músculo más allá de los ojos. Lua estaba dentro, con la piedra en la mano, su nombre aún fresco. «Ella no te pertenece», dijo Nahco con voz seca. «No puedes poseer lo que no entiendes». El comerciante rió como quien aplasta una flor solo para probar que puede. «Firmaste un acuerdo, y si ella no vuelve, te acusan de robo, o algo peor». Lua salió. No corriendo, no llorando. Caminó, de frente, descalza, con el cuello erguido y la piedra en la palma, y al llegar al umbral, alzó la voz. Una sola palabra. «Lua». No tembló, no gritó, solo dejó que el aire la llevara como semilla. Los soldados se miraron, confundidos. El comerciante frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Ella levantó la piedra. «Ese es mi nombre, no el que tú me diste, no el que te conviene, no el que sirve para vender». Por un segundo, el silencio cayó como ceniza. Entonces Nahco dio un paso adelante. «Y si es un delito proteger a una mujer que eligió su voz, entonces declárame culpable». El comerciante escupió al suelo, pero los soldados no se movieron. Nadie desenfundó nada. Porque en ese instante, la verdad era más grande que cualquier contrato. El rostro del comerciante se torció. «Volveré con papeles», murmuró, girando sobre sus botas. Pero Nahco ya no lo escuchaba, solo miraba a Lua, que seguía en pie, temblando solo por dentro. Cuando todo se calmó, él tomó la piedra, la miró largo rato, y luego se la devolvió. «Ya no necesitas defender tu nombre», dijo. «Pero si alguna vez quieres cambiarlo otra vez, aquí estaré». Ella asintió, no como quien acepta protección, sino como quien ofrece un hogar. Porque ese día, frente al hombre que quiso comprar su silencio, ella entendió que lo más valioso que poseía no era la voz, sino la decisión de cuándo usarla. Cuando el invierno llegó temprano, trajo más que frío. Trajo preguntas que aún no habían sido formuladas. La nieve cubrió los senderos, el bosque se volvió espejo, y los pasos de Lua se hicieron más firmes. No hablaba mucho, pero ya no era por miedo, era por elección. En las noches, cuando Nahco tallaba madera junto al fuego, ella escribía sobre corteza, nombres, recuerdos, frases que solo ella podía entender. El poblado, que antes apenas notaba su existencia, comenzó a enviar cartas, alimentos, incluso niñas jóvenes que querían aprender a escuchar como ella. «¿Puedes enseñarles lo que sabes?», le preguntó una madre. Lua asintió. No porque supiera cómo, sino porque por fin creía que su forma de estar en el mundo tenía algo que ofrecer. Un día, cuando el sol apenas lograba romper el cielo nublado, una anciana llegó al umbral de la cabaña. Su cabello era blanco como la ceniza, y su bastón arrastraba viejas penas. «Tú eres la muda que no lo es», dijo. Lua se quedó en silencio, pero sus ojos no parpadearon. «Yo era como tú», me silenciaron con un anillo, luego con una cruz, luego con el miedo. Pero tú has roto algo que pensé eterno». La anciana dejó un pañuelo bordado sobre la mesa, con una sola palabra. «Gracias». Esa noche, Nahco la observó mientras ella escribía junto al fuego. «¿Alguna vez vas a contarme todo?», preguntó. Lua bajó la mirada, pero no por vergüenza. «No con palabras», dijo, y colocó en su mano una tira de cuero con cuentas de colores. «Esto soy yo». Cada cuenta era una herida, un paso, una decisión. Nahco la llevó al corazón y la guardó sin pedir más.
porque entendía que no todo amor se construye con historias habladas. Algunas se tallan en hueso, se tejen en cabello, se entierran con semillas. Y mientras el mundo allá afuera seguía buscando ruido para sentir que existía, Lua y Nako creaban algo más fuerte, un hogar que entendía el valor del espacio entre dos palabras. En el centro del bosque, una escuela sin techo comenzó a formarse. Niñas venían de lejos, no a leer, no a escribir, a aprender el lenguaje de la calma. Y Lua, con sus manos llenas de señales y su espalda recta, era el testimonio viviente de que el silencio, cuando es elegido, no es ausencia, es poder. Porque hay lugares donde las palabras terminan, y lo que empieza ahí ya no necesita ser explicado. El día que la nieve se derritió y el primer brote verde asomó en la tierra, Lua caminó sola hasta el claro donde una vez pensó que su vida había terminado. Ahora era el lugar donde niñas la esperaban con mantas, cuerdas y ojos grandes, listas para aprender a sentir antes de hablar. Nahko la observaba desde la distancia sin interrumpir. Sabía que lo que ella transmitía no necesitaba traducción, solo presencia. Una niña le trajo una muñeca hecha de ramas, con un trozo de tela donde había bordado una palabra torpe pero sincera: amor. Lua sonrió y por primera vez en mucho tiempo dejó que una lágrima cruzara su rostro. No de tristeza, sino de gratitud. El poblado ya no la llamaba la muda, sino la que oye con el corazón. Y lo más inesperado fue lo que ocurrió semanas después. Los hombres del Consejo Apache llegaron, con semblantes graves, pero sin armas. Uno de ellos se adelantó. «Vinimos a disculparnos», dijo. «Te entregamos como castigo, pero tú convertiste el castigo en algo que nos enorgullece». Dejaron en su puerta un tambor con su nombre tallado, no con tinta, sino con fuego. Un reconocimiento que solo se ofrecía a quienes transformaban dolor en legado. Lua colocó el tambor en el centro de su cabaña. Nunca lo tocó. No hacía falta. Su presencia hablaba por sí sola. Una mañana, una joven llegó con una carta. Era para Lua, de su hermana menor. «Nunca te defendí. Me dejé tragar por el miedo. Pero he escuchado lo que haces. Y ahora, cada vez que mi hija guarda silencio, la abrazo. Porque me enseñaste que no hay nada roto en callar. Solo hay formas distintas de florecer». Lua sostuvo la carta contra su pecho, cerró los ojos y respiró profundamente. El bosque estaba vivo, el aire era nuevo, y el mundo, aunque seguía lleno de ruido, había hecho espacio para su forma de existir. Cuando las niñas le pidieron una historia, ella no buscó palabras. Levantó las manos, trazó gestos en el aire y dejó que el viento completara las frases, porque el amor no necesita volumen. El respeto no exige explicación. Y el legado verdadero es aquel que no se impone, sino que se siembra. Así terminó la historia de una mujer entregada como castigo. Pero así empezó otra, contada sin voz, pero escuchada por generaciones, porque el silencio, cuando se ama, deja eco.